Ok, hola amigos. Vamos a hacer una reflexión en estos momentos sobre la situación que podría avecinarse para nuestra Cuba con un cambio de poder. Primero vamos a tratar de definir qué es lo que implicaría el poder en Cuba, qué es lo que implica el poder en Cuba. A grandes rasgos, el poder en Cuba implica un poder institucional, un ejército con sus fuerzas represivas, un gobierno, no estoy evaluando si el gobierno es positivo o negativo, implica un gobierno, implica una economía, una dirección de la economía e implica una legalidad. Tampoco estoy evaluando la legalidad, pero la implica, un aparato legal. Todo ese poder en estos momentos está en manos de la dictadura castrista y ha estado en manos de la dictadura castrista durante más de 60 años. Por lo tanto, tenemos que considerar que son 60 años en los cuales no se han formado fuerzas políticas que acumulen una experiencia sobre cómo dirigir un país desde otras alternativas, desde otros programas. Sí han existido manifiestos como el Proyecto Varela y otros intentos de presentar un programa alternativo para dirigir el pueblo de Cuba, los destinos del pueblo de Cuba hacia un futuro diferente, pero no ha habido concretamente nada que pueda atentar contra el poder, atentar directamente contra el poder de este gobierno dictatorial, totalitarista de más de 60 años. Ahora, para remover este poder, para cambiar este poder, implicaría no solo sustraer a una persona, como se hizo en Venezuela. Estamos hablando de dos sociedades, dos gobiernos diferentes, aunque tienen muchos puntos en común, pero son diferentes. Implicaría remover a un grupo de personas. Ahora, ambas cosas tienen sus condicionantes y sus consecuencias. Si se sustrae a una sola persona, estaríamos hablando de una operación quirúrgica al estilo de Venezuela. Si se sustrae a un grupo de personas, la familia Castro, el mayor número posible de los dirigentes con poder, estaríamos hablando de una guerra. La guerra cuesta dinero y tiempo que le facilitaría a los países de la izquierda, de ese bloque de la izquierda, que se ha diseminado por varios, sobre todo por el continente europeo, le facilitaría tiempo para condenarlos, condenar esta guerra a partir de toda una legalidad que existe en los organismos internacionales. Y por supuesto esto crearía toda una serie de conflictos en la propia contienda. Además, que fuera una guerra corta, que fuera una guerra larga, que fuera una guerra contra estas autoridades, que a su vez podrían enfrentar otra guerra interna, precisamente de movimientos del propio ejército, que se sublevaran, que dijeran, no, hasta aquí no vamos a seguir defendiendo qué cosas, que vamos a defender, la pobreza y la crisis que el pueblo tiene en estos momentos. Es decir, ya estaríamos hablando de un conflicto que se podría complicar y por supuesto los muertos estarían más de la parte cubana, cosa que nadie desea, nadie. Ahora bien, si vamos a considerar la operación quirúrgica, que es la mejor opción, entonces tenemos que aceptar que debería existir como consecuencia un cambio paulatino. Es decir, las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana. Va a haber un cambio paulatino, va a haber una transición sectorial, en donde primero el primer sector que va a entrar en este periodo de tránsito es el sector del gobierno, pero no totalmente, sino de manera parcial. Y posteriormente seguiría el sector de la economía. Entonces, esta transición sectorial implicaría un debilitamiento parcial y progresivo del gobierno castrista, pero no una eliminación total. Es lo que está hablando el gobierno de los Estados Unidos. Por eso están negociando, porque no les conviene tampoco tener una guerra, otro gasto más lo que acabo de decir, la condena internacional y la complicación en el escenario regional que podría tener todo esto, porque podría suscitarse un conflicto civil análogo a este otro conflicto de las fuerzas estadounidenses con el ejército fiel a la dictadura castrista. Podría desatarse otro conflicto civil interno, por supuesto, y podría complicarse un poco el panorama, además de las implicaciones que eso tiene desde el punto de vista de las condenas, las alianzas que podrían suscitarse, no solamente en el área, sino
en el mundo entero. Ahora, este debilitamiento parcial y progresivo, que es lo más conveniente de esta sociedad, implicaría también durante ese tiempo algunos aspectos positivos, como por ejemplo la educación y la preparación de un pueblo que no está listo para la libertad, que no sabe lo que es la libertad, que ha vivido durante más de 60 años inventando estrategias para sobrevivir, estrategias que por supuesto no pueden funcionar en un mundo capitalista, en donde existe una legalidad muchísimo más eh, firme, muchísimo más bien planteada y racional que la que podría existir en Cuba. No solamente en estos momentos, sino para atrás. El cubano siempre ha vivido, cuando digo siempre, estoy hablando de este periodo de la revolución, siempre ha vivido eh, burlando, de alguna manera u otra, burlando el poder al margen de cierta ilegalidad, porque todo también estaba condenado. Y esa preparación, esa cultura de sobrevivencia que tiene el pueblo cubano, si bien es positiva en algún aspecto, en algún sentido, por otra parte, lo invalida de construir realmente un futuro democrático, inclusivo, lleno de posibilidades, porque no las conoce. Los cubanos que salimos de Cuba, que hemos salido de Cuba, pasamos por ese periodo que denominamos el túnel, en que algunos establecen hasta 5 años, otros dicen que nunca han salido de él. Y es un periodo muy difícil en el cual uno está alfabetizándose, educándose sobre cómo funciona el mundo real, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista cívico, desde el punto de vista cívico. Es decir, es algo complejo. Ahora, este periodo de debilitamiento parcial y progresivo de la dictadura castrista implicaría la decisión de cuál sería el tutelaje, quién estaría al frente, quién conservaría la fuerza de decidir qué se hace en Cuba, cuál es el destino de Cuba. Cuba tendría nuevamente dos caminos. Una, anexión a los Estados Unidos o un gobierno títere en estos momentos que acepte un tutelaje temporal por supuesto, del gobierno de los Estados Unidos, que es el único que realmente va a dar un paso para tratar de cambiar la realidad de los cubanos. Los chinos no lo han hecho ni lo van a hacer, los rusos tampoco no lo han hecho ni lo van a hacer, nadie lo va a hacer. Todo el mundo aplaude al circo desde lejos y le echa un poco de oxígeno al fuego para que la gente se siga quemando. Pero el único que realmente se mete en la candela es el gobierno de los Estados Unidos. Porque está interesado, por supuesto está interesado. No estaban interesados los rusos, no estaban interesados los chinos. En la colonia no estaban interesados los españoles, nadie hace algo por algo tan sustancial por puro desinterés. Siempre hay intereses. Ahora bien, este tutelaje estadounidense sería temporal, a diferencia de una anexión. Una anexión sí es permanente, pero el tutelaje es temporal y ya lo hemos tenido en la neocolonia, en esa república, nacimiento de la república. Ahora bien, ¿por qué un tutelaje estadounidense? ¿Por qué no los propios cubanos dirigiéndose a ellos mismos? A ver, vamos a pensar un poquito. ¿Qué representatividad de fuerzas contrarias al castrismo hay en estos momentos en Cuba o fuera de Cuba? Los cubanos en la diáspora, dispersos y divididos. No sé la barbaridad de grupos diferentes que hay y de supuestos partidos diferentes que hay. ¿Dónde está la unidad? ¿Dónde está el trabajar juntos por una causa común? Cuando vemos las imágenes de lo que son esos encuentros, esos congresos, esas reuniones entre estos cubanos de la diáspora, estos grupos de la diáspora, ¿qué hay? División. No hay una representatividad. Elecciones. Vamos a convocar elecciones. ¿De qué fuerzas políticas? De estos mismos cubanos que están dispersos y organizados de esta manera. ¿Qué fuerzas políticas podrían realmente ir a una elección para gobernar y decidir el futuro de Cuba en los próximos 4 o 5 años? No existe ninguno. No existe ninguno. Tenemos personas muy fuertes que han sufrido mucho en carne propia, que han peleado muy duro y que han incluso estado al borde de la muerte por cambiar a Cuba para el bien de todos. Pero ¿dónde está el aparato político de esa persona? ¿Dónde está la diplomacia de esa persona? ¿Dónde está el conocimiento que deben tener para dirigir un país? ¿Dónde está la experiencia política de esas personas? No la tienen. Y vamos a otros, al otro extremo, sin intelectuales, politólogos, teóricos, que tienen la experiencia teórica, supuestamente, de cómo podría funcionar una Cuba alternativa
pero no tienen la experiencia práctica, no han formado parte de un aparato político de Cuba ni de ningún otro gobierno, no lo saben. Hay que entender, hay que aceptar. Es duro, pero hay que entender y hay que aceptar que ese gobierno dictatorial castrista al inicio no sería eh, dispersado, no sería aniquilado por completo, porque se necesita parcialmente el control de lo que existe, lo que todavía existe en Cuba, destruido por ellos mismos, pero lo que todavía existe en Cuba. Y lamentablemente ese aparato es el que tiene la experiencia de más de 60 años de cómo gobernar al pueblo. Por eso la destrucción no sería parcial, por eso el cambio no sería inmediato, sino progresivo, como está sucediendo en Venezuela. Estas son algunas de las ideas que quería eh, compartir con ustedes. No veo otra alternativa. Bueno, existiría otra, pero ya sería aceptar cierto tipo de anexión y vasallaje, que sería entonces un funcionario de los Estados Unidos, que muchos hablan de Marco Rubio, muchos hablan de más, muchos hablan de otros políticos, senadores norteamericanos de ascendencia cubana o cubanos que podrían dirigir Cuba. Pero si esas personas van a dirigir Cuba, entonces, y siguen siendo ciudadanos y representantes del gobierno de los Estados Unidos, entonces estaríamos hablando de un tipo de anexión. Esto es algo que el pueblo de Cuba tiene que decidir y es algo que el gobierno de los Estados Unidos también está decidiendo. Hasta ahora todo apunta, según lo que voy viendo, y no solamente yo, porque estas opiniones que yo estoy dando no se basan solamente en lo que yo puedo generar, sencillamente son observaciones, son lecturas, horas de lecturas, de búsqueda de información, de contraste de información, de analistas internacionales, de personas que realmente conocen su campo. Y hasta ahora, hasta donde apuntan las cosas, es precisamente que el gobierno de los Estados Unidos está evaluando una transición utilizando las propias fuerzas del gobierno cubano, una transición progresiva, un debilitamiento progresivo del castrismo para tratar de sostener cierto orden en Cuba y de ir preparando al pueblo para la libertad. Es lo que voy viendo hasta el momento. Como siempre les digo, saquen ustedes sus propias conclusiones, piensen con cabeza propia, que no duele. Vamos a pensar, vamos a analizar y que, como decía nuestro héroe nacional José Martí, haga cada cual su parte, que todo estará bien. Gracias.